¿Estamos? Vamos con una nueva edición de Historias Cuervas en esta previa de el partido ante Deportivo Cuenca, así que espero que lo disfruten. ...4 de mayo de 2018, 21 a 15 horas. Partido correspondiente a la 26ª fecha de la Superliga 2017-18. En una agradable noche, Nicolás La Molina da el pitazo inicial. La gloriosa alienta como siempre y el equipo del Pampa enfrenta al Pirata Cordobés en su último partido como local. Se termina el torneo para un equipo que hizo lo que pudo con lo que tenía, y vaya si pudo. Un tercer puesto contra todo pronóstico en un todos contra todos de 28 equipos, formato mucho más sensato y difícil que el pseudo torneo actual. Comandado por un entrenador en sus primeras armas, el plantel mechaba entre apuestas, viejas glorias y pibes que asomaban. Navarro, dueño del arco, Senesi ya afianzado y demostrando lo que hoy ratifica, el pleno del Paragua da Mota o Alexis Castro y Bota, a quienes les quedó enorme la azulgrana. Colochini, Gonzalo Rodríguez o Mercier en sus últimos años, Moyano, Reñero y Barrios aportando juventud. Así era el equipo de Biagio, pero esa noche ante Belgrano nada de eso importó. Ni el gol número 50 de Blandi, ni el 2-0 a favor, ni siquiera la clasificación a la Libertadores del siguiente año. Todo eso era relleno. Esa noche, a los 87 minutos, el tiempo se detuvo, y los cuervos cantamos, y festejamos, y disfrutamos, y el brazalete se abrazó fuerte a su brazo izquierdo, y el verde césped se rindió a sus pies, abriéndose a cada paso. 5 minutos de felicidad eterna, donde no necesitó tocarla demasiado para llenarnos de fútbol, deleitarnos con enganches exquisitos, con asistencias perfectas y goles imposibles, como aquel en el Atanasio Girardot, esquivando colombianos como si fueran conos. Porque eso ya se hizo carne, es imborrable, no se necesitan los ojos para verlo. Habían pasado 19 años, 4 meses y 21 días, 396 partidos, 37 goles, 59 asistencias, 6 títulos, el barro del 2012 y los flashes del 2014, el equipo récord del Ingeniero, la primera internacional y la desazón del 0-4 en el Monumental. Siempre estuvo él, magia, mucha magia, y amor, sobre todo amor, eso que no se mide, lo que realmente importa, no hay estadística que lo limite. Nadie lo sabía, pero ese sería el último baile. El crack daba paso a la leyenda y esos pocos minutos del 4 de mayo de 2018 en el Pedro Videgain no fueron un adiós, fueron un gracias. Gracias eternas, Leandro Atilio Romagnoli. Después vendrían otros cargos y otras responsabilidades, pero eso es una historia que está por escribirse. Hermoso. ¿Te gustó? Hermoso. Excelente. El máximo ídolo de la historia de este club. El máximo. Exactamente. Y coincidimos. No hay discusión alguna. Se cumplieron 8 años ayer de su último partido con la camiseta de San Lorenzo, su último partido como profesional. Entró, como decíamos, faltando algunos minutos para que termine el partido, minuto 87. Entró el Pipi en ese partido ante Belgrano en el nuevo gasómetro. Entra por Blandi, ¿no? Es todo un ícono también porque Nico era el capitán y obviamente le entrega la cinta al Pipi, que es el capitán eterno, ¿no? Es el dueño de esa cinta. Y como decíamos, era una despedida casi sin saberlo, porque en realidad él todavía no había definido su futuro, ¿no? Si bien todos sabíamos que se acercaba el final, recién algunos días después anuncia su retiro, incluso con un partido homenaje algunos meses después. Pero quería recordar esta historia cuerva para nunca dejar de hablar del Pipi y de todo lo que significa para nosotros. Es tan humilde el Pipi que ese día él sabía que también que se retiraba, pero no quiso los flashes de todo, lo manejó o sea, uno siempre pensaba que cuando el último partido del Pipi oficial iba a ser una locura y todo, y ese día me acuerdo que fue hasta bastante tranquilo, sí, en ese momento todos
fue emotivo y todo, pero no fue esos partidos que decís, se retira el No hubo una plaqueta, No. un Claro, reconocimiento. porque la De humildad hecho, de él lo manejó de esa manera. no, porque también, claro, es lo que decíamos, si bien se sabía que podía ser el último partido, no estaba claro, e incluso debería haber sido o haber tenido algún gesto mayor Sí. el club para con el Pipi en ese partido, pero yo la verdad que no responsabilizo a nadie porque era real esta situación de que no se sabía realmente si iba a seguir. Después se jugó la última fecha ante River donde él no ingresa en el Monumental, pero bueno, esos fueron sus últimos minutos del máximo ídolo de la historia de San Lorenzo, en un partido, como decíamos, de un equipo que dirigía el Pampa Viaggio, Sí. que sale a la cancha con Navarro, Gaby Rojas, Senesi, Colochini, Angeleri, Moyano, Piris Damota, Bota, Alexis Castro, Reniero y Blandi. Incluso entra el Perro Barrios en ese partido, Claro. o sea, un sobreviviente todavía de ese último partido del Pipi con la Azulgrana. ¿Qué recuerdos tienen de ese 4 de mayo del 2018? Lo mismo que dice Gaby, de que no hubo una ola de flashes, ni tampoco una organización acorde a lo que era la despedida del Pipi dentro de eso. Pero los recuerdos que te quedan de Romagnoli, primero pedirle disculpas a lo mejor a las generaciones más grandes que nosotros, porque la discusión con respecto a los ídolos, y como nosotros hablamos de los máximos ídolos, a lo mejor les toca un poco, dicen, bueno, pues estuvo Farro, pues estuvo Martino, qué sé yo, Acosta, Perazo, grandes ídolos, mismo el Mono Irusta, Butiche, Coco. Hay un montón de ídolos azulgrana, pero no solamente por la cantidad de títulos obtenidos, sino para lo que significó nuestra generación. El Pipi es los goles, es el gol en la Bombonera, es el gol de Gigliotti a Newell, corriendo ya desplomándose, es jugar con la rodilla hecha mierda, Claro. es ese partido con Belgrano en el Kempes, antes Yato Carrera, cuando se lesiona otra vez. Que no sale con la rodilla rota para no dejar el equipo con uno menos. Y Romagnoli Es el partido de la todo. final de la Libertadores en Paraguay donde la rompió. Sí. Y la vuelta a la figura también. La vuelta también, pero era un jugador que incluso en ese plantel no era un titular indiscutido, No. pero cuando se lo necesitaba respondía, ¿sí? Como pasó en el 2012 en ese partido ante Newell's. Es que el Pipi pasó por Pasó todas. por todas, por eso quería relatar un poco esto y hacer una Es especie de La final en homenaje. Colombia. Es un ídolo que volvió con 28 años volvió. Claro, junto con Romeo, Claro, 2009. 2009. El día que vuelve le hace el gol a Estudiantes, ¿se acuerdan? Sí. 2-2. Qué emoción esa vuelta del Pipi, boludo. Fue tremendo. Y después otra vez un montón de lesiones. Loto viene a su grana. Sí, Divina. sí. Es el 4-0 a Medellín. Es que en ese Colombia, gol, ese ese- gol nos sí, marcó. Ese gol es impresionante, realmente. Por lo que se estaba jugando también. No, hacer ese gol en la- además de fue lo que fue el épico. gol, lo que se estaba jugando. No había gente de San Lorenzo. No había gente de San Lorenzo en esa cancha, eran Sí. todos colombianos. No, ese gol nos marcó a todos. A ver, yo soy 94, los primeros recuerdos que tengo de fútbol son viendo al Pipi y los mejores recuerdos son con él. Por eso digo que ese día que se retire era un día era triste porque uno siempre pensaba no quiero que se retire nunca. Porque aparte, No. para mí, si bien ya era suplente y entraba a rato, yo me acuerdo el último tramo del Pipi, ese campeonato 2018, que entraba y no agarraba un pase el tipo. O sea, está bien, no te iba a desequilibrar y hacer, pero no te agarraba un pase. O sea, para mí está para jugar hoy, seguramente. Podemos ir viendo las imágenes de ese último partido del 4 de mayo del 18 ante Belgrano, un partido que termina ganando San Lorenzo 2-0, como decíamos, con goles de Blandi de penal, que llegó a su gol número 50 en ese momento. Qué goleador y, Sí. Sí. y Gudiño hace el segundo sobre el final. Udiño. Claro. Ya me he olvidado. Ahí vemos el encuentro este que prácticamente aseguraba el lugar de San Lorenzo en la próxima Mirá. Copa Libertadores. Matías Suárez. Un torneo que decíamos terminó tercero,
con Boca campeón con 58 puntos, perdón, Godoy Cruz 56, San Lorenzo 50. Y un equipo del Pampa que tuvo altibajos, pero creo que le sacó agua a las piedras en ese momento, porque de hecho en el torneo siguiente San Lorenzo termina muy mal, tiene un pésimo rendimiento, lo mismo en la Copa, pero ese año fue, la verdad que lo que hizo el Pampa fue casi milagroso, porque decíamos, había jugadores que habían llegado como grandes apuestas, como Bota, Gudiño, Alexis Castro, y la verdad que ninguno rindió, y de hecho con el tiempo se terminaron yendo todos por la puerta de atrás. Romagnoli también es el precontrato con el Bahía, lo que en plena fue esa Copa, Sí. y también es el haberlo roto para quedarse a disputar las etapas finales en el club. ¿Se acuerdan cuando llegó al Bahía y le daban la camiseta y él estaba con una cara de me quiero ir a la mierda de acá? Fue una grieta lo del precontrato ese, ¿eh? Está bien, pero hay gente que... Incluso al día de hoy hay gente que lo... Sí, Insiste y con aplaude el a asunto, gente ¿no? que se Puso- puso la camiseta de pero Boca. A los padres le piden menos. A los padres, a los amigos le piden menos que lo que le piden a Romagnoli, que dan 6 títulos. Hubo gente pero aparte, que una locura. hizo, No molesten. hizo cosas mucho peores y... Claro. Pero por aplauden. ejemplo hay gente que sigue queriendo a Buffarini y bueno. Claro, sí. El Claro. Beto de hecho jugó en Boca. Claro, y que el Beto no Y lo queremos. nos ha hecho gol y lo ha gritado, o sea, y el Beto creo que nadie lo discute. Solo jugó en San Lorenzo. Creo que Celina es el único Solo que Celina. conozco que lo discute, pero... Fue Pero- rarísimo. pero es Celina. ¿Se Pero acuerdan? bueno, gente de esa época por ahí puede ser que Sí. lo pueda discutir Pero un fue poco más. raro cuando San Lorenzo, cuando el Pipi fue a dirigir San Martín y San Juan, porque se ponía otra ropa de otro club de Argentina. Era la primera vez que se puso la ropa de otro club de Argentina. Dio una Exacto. conferencia de prensa y habló de Y habló de nosotros, San Lorenzo. como si él fuera... Nos Se ganó, emocionó. nos ganó y dijo, emocionó. no, pero quiero que San Lorenzo levante. O sea, Claro. le dio pena ganarnos. Sí, o sea. no, es Pipi un lo ser manda humano de- Hoy en increíble. día dirigiendo en Guaraní de Paraguay. Vamos, Luchito, ahí te pasé un video. Cuando lo tengas en puerta lo vamos a repasar porque creo que... También tenemos que lo registros queremos gráficos, ver. Sí. que hay que está. mostrarlo bien. Mirá, Miren lo que es Leandro Atilio, ¿dónde estamos? Ahí. el ahí, gráfico 2000. Miren lo que es ese No, muchacho. Los chicos crecieron, todavía no tenía el tatuaje del padre ahí, Claro, que sí. fue el segundo que se hace Lo después tenía de... el Diego, nada Cuando más. Después de Claro. hacerse al Diego, según la anécdota que cuenta su madre, cuando le mostró el tatuaje le dijo, ¿quién te hiciste a Maradona? Ali Sin Cuervo acá trae a Sí. colación un dato que es muy importante, que recuerda su primer gol, que le hace a Chacarita, Sí, Chacarita. en condición de local, que le pega, que es con la camiseta Sí. Luambi blanca hermosa, que se la clava al ángulo un Golazo. viernes a la noche. Sí, mismo Golazo. el Pipi dice que el arquero que más dijo tenías a Vivaldo. Que en esa Vivaldo. época le hacía goles todos los partidos. Bueno, Sí. pero Chaca, pobrecito, ese año terminaba descendiendo. Pobre o sea Chaca. que no la pasó muy bien. Debuta con el Cabezón Ruggeri en el banco en un partido ante Con Racing, que termina perdiendo San Lorenzo 3-2, que incluso entra en los últimos minutos por Adrián González. Y bueno, y después la partida ahí, con el número 35. Igual, fue yo creo una que- de las pocas veces que no usó la Otra- 10. Yo creo que los momentos igual que más marcan a lo que es Romagnoli es el 2012. Porque lo que hizo el Pipi en Sí, 2012 sí, era la bandera de San Lorenzo en ese momento. Es Sí. que no había... Me acuerdo ¿se acuerdan del partido con no Tigre? teníamos nada. Que era de los últimos, perdimos 3-1, que él hace un gol de tiro libre. Yo me acuerdo de verlo de 4. Sí. O cuando en Cancha Independiente, un recuerdo que también, no me olvido más, Cancha Independiente, que ellos, fue el karma, ¿no? Que nos cargaban que nos íbamos a las 10 y al otro año lo mandamos nosotros. Perdón, Luchito, pero hay que recordarlo. Pero, ¿se acuerda que yo me acuerdo que hay un minuto de silencio y la gente de San Lorenzo seguía cantando y lo enfocan al Pipi, haciéndose el respetuoso el minuto de silencio y estaba cantando la canción Sí, porque sí, era una cosa de loco. Se le Una cosa de escapaba. loco. Qué grande. Creo que de los máximos ídolos, sino el más grande. Otra Sí, imagen que bueno. tengo del Pipi en el banco en ese partido ante Vélez, que terminamos ganando el torneo, sufriendo, llorando, Sí. de los nervios que tenía porque San Lorenzo la estaba pasando mal. Que ese partido lo cambian, lo ven, Claro. están todos puteándolo y él se va haciéndole así, Claro. tocándose el escudo. Claro, y ahí cuando sale se lo enfocan en el banco un poco llorando por los nervios más que nada, porque San Lorenzo, como decíamos, estaba sufriendo y aparte si no ganaba Vélez eran campeones. Y después termina llorando nuevamente, pero de alegría porque finalmente se termina coronando campeón del torneo. Así que bueno, ha pasado por todos los estadios. Una lástima que se acuerdan en el 2014 puede ganar la Copa cuando se rompe el brazo con Lanús.
Sí, Y al Mundial de Clubes Sí. llega que no puede ser titular. sí. Pero me acuerdo que entra con Real Madrid y entra bien, ¿se acuerdan? Que no Sí. tuvo mal partido, pero una lástima eso que haya llegado con esa lesión rarísima. Se cae y se rompió el brazo, Sí, una sí, cosa. insólito. Me acuerdo de 2 clásicos contra Huracán. Uno que le ganamos 3-1, que ese él es él una hace el locura. primero del empate. Siempre con Huracán, él tuvo como su papá, Sí. es hincha de Huracán, Atilio es hincha de Huracán. Sí, Siempre tuvo mucho respeto y siempre marcó que el clásico era Boca. sí. Recuerdo que ese gol en el 3-1 en condición de local, que a ellos los dirigía a Puzo, ¿era? El que dijo que sí, nos iban a hacer la A Puzo, oferta. no sé ese. qué. Bueno, lo grita con mucho amor. Hola Martín, ¿cómo andás? Y también uno en cancha de Huracán que le empatamos 1-1, gol de Reñero, Sí, que lo grita con un odio, Sí, porque sí, en ese partido lo putearon desde que llegó sí. hasta que tuvo, y se lo gritó a la cara todo mal, que después cuenta que tuvo problemas con el padre, le hinchaba la bola, Sí, sí, sí. pero un crack, un Ese crack. día del 3-1 me la rompió toda. Sí. Toda. Que le hacen el penal también. Sí, sin lugar a duda. Acá nos manda una... Qué grande Crocha, nos manda un mensaje. Hola muchachos, en la final de la Sudamericana en Colombia sí hubo hinchas de San Lorenzo, los que siempre estaban. Abrazo. Muy bien. Creo que la contó esa Crocha de ese viaje. La contó, O Crocha, alguno, ¿no? Eran otro o alguno de amistoso, sus parece. secuaces. Ay, yo me acuerdo de Floresta que contó. O alguno claro, alguno Sí, de sí, ellos, sí. de los viejos Había, bandereros y seguro seguidores que- de... Crocha, ¿no nos San mandás Lorenzo. cuánta gente había de San Lorenzo? Por favor. No sé por qué tengo el recuerdo de que el muchacho de Floresta nos había dicho que estaba él con la bandera. Pero sí, Para mí puede había ser. sido un amistoso en Colombia, eso que nos contaron. Más en el 95, ¿se acuerdan? Ah, ese también. Puede sí, ser. sí, pero En no, la final puede ser. Ah, en la puede final ser hubo igual, sí. gente ahí media camuflada, creo. Sí, porque sí, no sí, había sí. visto Esa la antes. contó Bonadeo, que había Claro, toque de queda. claro. Hermoso. Eh, Sigan todas esas Bonadeo. historias, banderas en tu corazón. Está eso y a ver, Luchito, vamos a recordar ese hermoso gol maradoniano del Pipi, con ese festejo hermoso. Ah, este gol es una cosa. Es el partido este. No, esa casaca Es morbosa. un resumen de ese 4-0 que termina suspendiéndose, o sea, la Sí. gente se pone bastante violenta. Tuvieron que irse los empieza jugadores, a tuvieron que arrojar- volver. a arrojar cosas y terminó medio sobre el final No, lo que estaba jugando en ese momento. suspendiéndose el partido. No, el Pipi la rompió. El toda Pipi ese figura en partido. un Mundial Sub-20 con la selección argentina. Claro, venía de ser campeón del Mundial que se Claro. jugó en Argentina en 2001. Él tenía la 10. Él con la 10 al lado de otros nenes Claro. importantes. Tremendo. Creo que La mejor selección fue uno sub-20. de los mejores equipos sub-20 de Peckerman. Y después de ahí, bueno, su carrera despegó por completo. Por suerte lo pudimos disfrutar muchos años. 19 años pasaron desde su debut hasta su retiro. No es tampoco Ahí está el gol, ahí está el gol. algo Jo. normal. ¿Quién relata, boludo? Manolo Lama y Paco González. No, no. Ese fue. Este gol es el día que hace poco Insúa dijo que quiso entrar a la cancha. ¿Ah, sí? Sí, No, Insúa no la dijo escuché esa. que fue lo mejor que vio en la cancha dirigiendo. El gol es Me acuerdo que habían comparado el tiempo desde que agarra la pelota el Pipi, encara, gambetea, termina en gol, duraba exactamente el mismo tiempo que el gol de Diego a los sí. ingleses. Ya una enfermedad absoluta, pero Es que la agarra atrás de mitad de es cancha. comparable por el hecho de la un cantidad de pie a metros, pie. la cantidad de metros que El relato ese que pusimos a mí me hace Que acordar el relato de traslada. Klose, porque lo relata Klose en realidad. El Claro. gol, que tremendo. ayuda un poco el arquero, no hay que negarlo, pero la jugada fue fenomenal. Ese partido fue bravo, loco. Estaban duros los colombianos. Es que era un equipo muy duro con los colombianos y después el partido de vuelta, de hecho, bueno, ya estaba casi liquidada la serie, pero termina 0-0. Sí, 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 Sí. 0-0. Pero tiraban de todo. Si le No, tiraban a Morel sí. Rodríguez, le tiraban a Saja, al Pipi. Una locura. Qué equipazo de San Lorenzo. Lindo Terrible. equipo, la verdad que Mira, sí. mira, mira, No, una imparable, cosa de no lo loco. puede creer. Y no le pegó ahí a largo porque por respeto, porque no quería Sí, hacer sí. otro golazo como el que Perdón, había hecho. Tengo una pregunta a alguno. ¿En qué fase de esa copa jugaron con Racing?
Cuarto de Cuarto final. de final. Cuarto de final. Yo ahí empecé a ver la Copa y le seguí la campaña. Me acuerdo ver esa Cuarto de todo. final, hermoso. por penales le ganamos. Por penales. El Pipi patea uno de los penales y lo mete y Saja ataja. El último dos. lo hace Saja, sí, que nos empataron faltando nada Sí, con... Buitre Pavlovich. Estaba Pavlovich y no era Mirovan Mirosevic también, También, sí. que también. era chileno. Sí, nosotros le ganamos 3-1 de local ganamos, y sí, 2-0 claro. perdemos el cilindro y ganamos por penales. Ese. Después las semis son con Bolívar. Con Bolívar que que perdemos 2-1. y ganamos 4-2. Exacto. Que ahí el Lobo Cordone la rompió toda. Qué grande el Lobo. Qué hermoso tipo el Lobo. Hay que sacar al Lobo. Ya lo vamos a Cordón. sacar, ya lo vamos a sacar. Pero bueno, ahí pasa un poco la historia cuerva del día, recordando esta fecha histórica del último partido del Pipi con Azulgrana. Y siempre es un buen momento para hablar de Romagnoli, así que Obvio. queríamos compartirlo y